cuando realicemos el examen clínico, encontremos inflamación en la articulación. Vamos a emplear estos términos, ¿no? Monoartritis, oligoartritis, poliartritis. Itis significa inflamación. ¿Qué significa inflamación? Que cuando yo examino una articulación voy a encontrar aumento de volumen, esa articulación está caliente, hay dolor, ¿no? Y finalmente hay en muchos casos incapacidad funcional, es decir, que esa articulación ya no tiene todo el rango articular que debería de tener. Por otro lado, también podemos tener solamente artralgias, o sea, solamente dolor. Que el paciente nos venga a la consulta y nos diga, bueno, yo vengo porque tengo dolor en mi rodilla, nunca se ha hinchado, nunca ha aumentado de volumen, pero a mí me duele mi rodilla, me duelen mis nudillos de mi mano, me duele mi cuello, entonces solamente nos refiere a artralgias. Si es de una articulación, monoartralgia, si es de 2 o 3, oligoartralgia, si es más de 4 articulaciones, vamos a decir que es un cuadro de poliartralgia. ¿Ok? Otro concepto importante que debemos recordar es que si estamos frente a un síndrome inflamatorio o frente a un síndrome mecánico. Vale decir, si cuando el paciente viene nos habla de un dolor, por decir, en una articulación en la rodillita, y refiere que cuando camina, ese dolor disminuye, entonces yo ya más o menos me estoy enfocando que soy frente a un síndrome tipo inflamatorio. Si por el contrario el paciente refiere que cuando está en reposo, ¿no? El dolor se acentúa, entonces probablemente este sería ya un dolor, un síndrome tipo mecánico, ¿no? Entonces más o menos me voy orientando. Y voy pensando ya en qué patologías están relacionados con estas características, que sea un dolor inflamatorio o mecánico. Generalmente el dolor inflamatorio ya está asociado a patologías tipo artritis, ¿no? Artritis reumatoidea, que es el más específico y el más claro que nunca debemos de olvidar dentro de los síndromes reumatológicos. En cambio, dentro del síndrome mecánico estaría yo pensando más en un cuadro de artrosis, ¿no? Que ya es un proceso degenerativo. Entonces, no olvidarnos de estos parámetros que son importantes dentro de lo que es la valoración del aparato locomotor. También hay otro término que debemos de recordar, que es la rigidez matutina. Generalmente cuando el paciente viene, que nos refiere que tiene dolor, tiene inflamación en una u otra articulación, nos refiere a veces que hay rigidez matutina. O a veces no nos dice y nosotros debemos de preguntar, ¿no? ¿Tiene rigidez matutina? ¿Qué significa esto? Que cuando el paciente se levanta en la mañana siente que sus articulaciones están muy rígidas. Tan así, por ejemplo, si es en las manos, siente que no puede hacer puño, que las manos están extendidas y que si quiere juntar sus deditos, no puede. Entonces, inmediatamente tenemos que preguntarle cuánto tiempo demora esa rigidez matutina. Si el paciente nos refiere dura 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, estaríamos hablando de una rigidez que podría hacer relación a un cuadro de una artrosis, ¿no? Porque ese tiempo de rigidez es menos de 1 hora o de media hora. Si nos dice el paciente mi rigidez dura 2, 3, 4, 5 horas, probablemente ya este es un proceso inflamatorio, ya una enfermedad más sistémica, más grave, y tal vez estaríamos frente a un cuadro de artritis reumatoidea. Entonces, no olvidarnos siempre, dentro de nuestra anamnesis, de preguntar sobre la rigidez matutina. Luego, debemos también considerar, dentro del compromiso articular, qué articulaciones están afectadas. Si son las articulaciones pequeñitas, por ejemplo, las articulaciones de los nudillos de la mano, las metacarpofalángicas, las interfálicas proximales, las interfálicas distales, o lo de los pies, las metatarsofalángicas, etc. Entonces nosotros debemos de preguntar y ir evaluando, ¿no? Si este compromiso articular es de articulaciones pequeñitas
o es de articulaciones grandes. Grandes, la rodilla, la cadera, el tobillo. Si es a predominio de miembros superiores, es decir, que casi toda la anamnesis del paciente nos refiere dolores o nudillos de la mano, por ejemplo, o de repente viene y nos dice, yo vengo porque mi tobillo y mi rodilla está hinchada. Entonces, ya van dos parámetros. Si son compromiso de articulaciones pequeñas, si son grandes, si es a predominio de miembro superior, miembro inferior, o es alternado, ¿no? A veces de un lado miembro superior, de otro lado miembro inferior. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso vamos a nosotros plantear los síndromes articulares y algunas se asemejan o van más relacionados con alguna patología en especial. Por ejemplo, si el paciente refiere poliartritis de las articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, más de 6, 7 articulaciones afectadas, entonces yo estaría pensando, no herencia. ¿De qué compromiso estaría yo hablando ahí dentro de los parámetros que te he mencionado? ¿Sería una poliartritis? Poliartritis, muy bien, porque hemos hablado de 7 articulaciones, más de 4 y hablamos de poliartritis, correcto. ¿A predominio de qué? De miembros superiores, miembros inferiores, Miembros superiores y miembros articulaciones superiores, pequeñas. y son articulaciones pequeñas. Entonces, más o menos, ¿qué patología yo estaría pensando, Jean-Pierre? Podría ser una artritis reumatoide. O una artritis reumatoide, ¿no es cierto? Entonces, imagínense, yo sabiendo mis síndromes, voy a poder hacer una buena anamnesis, una buena historia clínica, y cuando examino, voy a corroborar esos patrones y ya puedo ir pensando qué patología puede tener el paciente. Y también de acuerdo a ello, yo puedo ir dirigiendo todo mi interrogatorio, mis preguntas, todo, desde el inicio de la historia clínica hasta el final, ¿no? Entonces, qué importante es manejar estos síndromes. Correcto. Además, hay otro patrón que también debemos de recordar para nuestra anamnesis. Si este compromiso es aditivo o es migratorio. ¿Aditivo qué significa? Que una articulación está inflamada, luego se inflama otra, luego otra y otra, ¿no? Por decir, el paciente viene, les cuenta el relato, ay doctora, yo hace 10 días noté que mi tobillo estaba inflamado, estaba hinchado, más grande, mi tobillo derecho, el izquierdo estaba normal, pero no podía ni caminar porque estaba hinchado. Al día siguiente noté que también mi dedito gordo, también estaba hinchado. Y luego, más tarde, noté que mi primer dedo del otro pie también estaba hinchado, ¿no? Y así, cada día iba notando. Y persistía la inflamación del tobillo. Y iba otra articulación hinchándose, luego la otra. Y mire, ahora tengo como 10 articulaciones inflamadas. Entonces, ese es un patrón aditivo. Una articulación se inflama, luego otra y otra. Va sumando. En cambio, un patrón articular migratorio es aquel paciente que viene y dice, hace 10 días, doctora, mi tobillo se hinchó. Estaba grande. 2 días, desapareció. Ya no está hinchado. Pero después, al día siguiente, se me hinchó la rodilla derecha. 2 días. Después desapareció, no tomé nada. Y hoy día, mire, mi muñeca, ya les enseña, mi muñeca está hinchada. Entonces, ese es un patrón migratorio. Está en una articulación, luego está en otra y en otra. ¿Qué patologías me dan un patrón migratorio? Generalmente la fiebre reumática, ¿no? La fiebre reumática tiene un problema cardiovascular, también hay un problema articular. Generalmente es un proceso de compromiso de articulaciones del tipo migratorio. El patrón que referimos que era el aditivo lo vemos generalmente en un paciente con artritis reumatoide. ¿Bien? Entonces, eso es importante. Existen
patologías ya muy asociadas según el compromiso articular. Por ejemplo, si el compromiso articular es de monoartritis, de una articulación inflamada, dolor, inflamación, limitación funcional, y de repente este patrón va asociado con fiebre, ¿no? Con sudoración, con malestar general y mucha incapacidad para caminar. Entonces, yo, ¿en qué patología podría estar pensando ya desde ese compromiso monoarticular? Jean-Pierre. Bien, yo pienso que es un patrón aditivo y por ende es una artritis reumatoidea. No. A ver, un paciente que viene a la consulta con fiebre, con dolor, por decir en la rodilla derecha, aumentado de volumen, sumamente hinchado, con limitación funcional y la fiebre que está presente. ¿Qué patrón articular es? En ese caso, Jean-Pierre. Bueno, es una monoartritis, ¿no? Monoartritis. No, de repente te has confundido con el caso anterior, pensaste que era poliartritis. No, este sería un cuadro de monoartritis. Y si esta monoartritis de forma aguda se le hinchó, se le enfermó la articulación, aparentemente no se cayó, no se golpeó ni nada, y presenta fiebre, malestar general, etcétera, disminución del apetito, sudoración, entonces, ¿en qué patología yo podría estar pensando? Guido. Una infección, doctora. Una infección. Entonces, básicamente estaría pensando en un cuadro de monoartritis o artritis infecciosa, ¿no? Entonces, miren, de acuerdo al compromiso articular, yo más o menos me voy orientando qué patología puede ser, pero igual yo voy a avanzar toda mi historia clínica. Ahorita, mi anamnesis, todo lo voy a desarrollar, pero ya me voy orientando hacia qué patología podría tener ese paciente. Una artritis infecciosa, también hay artritis por depósito de cristales, ¿no? Por ejemplo, la gota, que también da un cuadro así inflamatorio agudo, ¿no? Que algunas veces es de solo de una articulación, a veces hay gotas que ya tienen un compromiso ya de oligoartritis o a veces poliartritis. Como diagnóstico diferencial de lo que es un cuadro de monoartritis, podría poner también un cuadro de artritis por depósito de cristales y entre ahí podría estar la gota, ¿no? Eso sería otra. Otro tipo de infecciones, hay infecciones gonocócicas, en fin, otras más que se pueden presentar, infecciones virales, etc. Entonces, más o menos ya voy dando mis síndromes de acuerdo a esa característica clínica. Si el patrón es de poliartritis, de articulaciones, es decir, de los carpos, de las metacarpos falángicas, de las interfalángicas proximales, bilateral, a predominio de miembros superiores, ¿qué patología yo estaría sospechando con este síndrome? Adriani. Artritis reumatoide. Una artritis reumatoide, ¿no? Entonces, de acuerdo a los patrones, ya más o menos me voy orientando de una u otra patología. Luego, muy bien. Luego, algo más que quería mencionarles es que también hay compromiso. Recuerden que nuestro esqueleto tiene un montón de articulaciones. Nuestros ejemplos hasta este momento han sido articulaciones pequeñas, algunas grandes, y que están ubicados en áreas periféricas, ¿no? Las articulaciones de las manos, las articulaciones de los pies, son articulaciones de las rodillas, caderas, son periféricas. Pero también existe un compromiso axial. ¿Qué significa esto? Que el paciente nos venga a la consulta diciéndonos, yo vengo porque tengo un dolor lumbar, dolor en la columna lumbar. Hace mucho tiempo, no me deja caminar, tengo mucha incapacidad y siento que este dolor no solamente ya está en mi columna, sino que está subiendo. Ahora siento que está en mi columna dorsal y también en mi cuello. Entonces, este compromiso, ¿no?, de estas articulaciones es axial. En algunos casos ascendente, que puede ser lumbar, dorsal, cervical, o a veces solamente localizado,
solo dolor lumbar. A veces va asociado a algún tipo de compromiso neurológico. Entonces ya le ponemos lumbociatalgia, ¿no? El paciente refiere, me pasa electricidad en la pierna, siento como una corriente que me pasa, ¿no? En mi pierna derecha, etcétera, por detrás. Entonces yo ya no solamente planteo una lumbalgia, sino que además podría estar asociado a una lumbociatalgia. Entonces ahí el compromiso ya es axial desde el punto de vista esquelético, puede comprometer las articulaciones a nivel lumbar, a nivel dorsal, a nivel cervical, y también puede comprometerse las articulaciones sacroiliacas. Bien. Ahora, podemos tener otro paciente que aparte del compromiso articular, nos refiera, pues, que se le cae el cabello, ¿no? Mire, he notado que se me cae como mechones mi cabello. He notado que mi piel ha cambiado de color. Mi piel ahora está rojita, ¿no? Mis cachetes están rojos, y no sé, eso no tenía antes. Me salen úlceras orales, me salen llaguitas en la boca, ¿no? Pero estamos hablando de un supuesto paciente que nos dice todo, ¿no? Porque en realidad muchos pacientes llegan y a veces no nos dicen nada y nosotros tenemos que sacarle toda la información con cucharita. Pero poniéndonos los casos prototipos para poder orientar en esta primera clase nuestras prácticas, lo estamos haciendo así. Bien, entonces vemos que ya no solamente aquí hay un síndrome articular, sino que también hay un síndrome dermatológico por el rash, las úlceras orales, la caída del cabello. De repente también hay edema de miembros inferiores, ¿no? Que deja fovea, de repente hay edema palpebral, entonces ya también hay un compromiso probablemente a nivel renal, ¿no? Síndrome nefrológico. Profesora, Sí, una pregunta, sí, disculpe. pregúntame. ¿Está proyectando diapos No, no, o no, solo...? Ah, ya, les perfecto. o sea, lo que yo trato en esta primera práctica es enfocarlos de todos los prototipos de síndromes reumatológicos que podemos tener para que de ahora en adelante, ya les mandé con Noeret, las simulaciones de los casos clínicos que ustedes van a desarrollar. Entonces, basados en esta clase conceptual de las prácticas, ya podemos, a partir de mañana, desarrollar todos los casos clínicos simulados, donde ustedes van a simular, por ejemplo, uno va a simular que tiene artritis reumatoidea, otro va a simular que tiene artrosis, y los demás compañeros van a hacer toda la historia clínica de ese paciente. Entonces estoy tratando de enfocar todos los términos para poder aplicarlo, ¿no? Entonces esto es en realidad algo así, no lo he hecho en diapositiva porque esto no es una clase teórica, forma parte de la práctica que se va a desarrollar. De acuerdo, doctora. Gracias. Ok, pero debemos estar bien atentos, ¿no? Porque esto lo vamos a aplicar en todas las prácticas que vamos a desarrollar de este capítulo. Bien, entonces, en este paciente estamos viendo que hay diferentes síndromes, serían ya extraarticulares, ¿no? Porque ya hay compromiso dermatológico, hay compromiso nefrológico, de repente tiene tos, tiene dolor al inspirar, al tomar aire, entonces tal vez ya tenga un problema respiratorio, de repente un síndrome pleural, etcétera. Entonces, este paciente, aparte del síndrome articular, tiene síndromes extraarticulares. Y ya estaríamos frente a una enfermedad sistémica, donde se comprometen diferentes aparatos, órganos de la economía, ¿no? del organismo. Entonces, eso también nosotros tendríamos que detallar y estar muy atentos a estas manifestaciones. Bien. ¿Alguna pregunta hasta este momento de lo mencionado? Doctora, Sí. no me quedó muy claro en la A parte ver. del patrón adictivo. ¿A qué se Ok. refiere? ¿De qué cosa no te quedó claro del patrón Eh, ahí?
Me confundo. Yo entendí que el patrón migratorio es cuando primeramente afecta a una articulación y después va a otra y, ¿no? Exacto, Va así es. migrando. Migratorio es así, tal cual. Es Una, diferente. similar al lupus, ¿no? Que es patrón No, 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 migratorio. no, no, no. En el lupus eritematoso sistémico, por lo general, ¿no? Sabes que en la medicina no todo es absoluto. Pero generalmente el patrón de compromiso articular en un paciente con lupus es de poliartritis simétrico aditivo, muy parecido al de compromiso articular de la artritis reumatoidea. Tan así que a veces, en una primera instancia, cuando viene un paciente con lupus que predomina el compromiso articular, podemos confundirnos. Pensamos a veces que es una R y en realidad puede ser un paciente con lupus eritematoso sistémico. Entonces, doctora, cuando se refiere a patrón aditivo es que, es decir, tiene compromiso articular, poliarticular simultáneamente. Claro, o sea, se inflama una articulación, luego se agrega otra, luego otra y otra. Por eso que son tantas las cuentas de articulaciones inflamadas, más de 5, entonces por eso decimos que es un cuadro de poliartritis. Va sumando una articulación, otra y otra. Doctora, entonces en el patrón Sí, Gino. aditivo no se van las dolencias, digamos, de cada articulación, sino se suman. No, por eso es que el patrón de un paciente con artritis reumatoidea van a ver cuando desarrollen esa práctica, van a ver que estos pacientitos pues vienen a la consulta porque tienen dolor en 10, 15, 20, más de 20 articulaciones, muy mal pronóstico en un paciente con AR, ¿no? Y el dolor es permanente, por eso que tienen una gran rigidez, porque tienen todos los deditos de la mano inflamadas, todas las articulaciones inflamadas, hinchadas, y a veces hasta también las articulaciones grandes de miembros inferiores, la rodilla, la cadera, entonces no pueden ni caminar, no pueden ni levantarse, algunos llegan, cuando la artritis es tan activa, llegan echados o sentados en una silla de ruedas, no se pueden ni parar, cuando el cuadro está muy activo, muy florido, porque es un cuadro de poliartritis simétrico aditivo, una articulación, otra y otra. Gracias. Okay. Profesora, disculpe. Sí, eh, sí, Adriani. el otro ejemplo de patrón articular migratorio correspondía a una fiebre reumática. No sé si me podría explicar acerca de esta patología de la fiebre reumática, si es en sí artritis o es un preámbulo. Viene a ser en sí un cuadro de artritis en el cual existe una infección, el famoso estreptococo beta hemolítico, que ingresa generalmente a vías respiratorias altas, produce una infección y luego fragmentos de esta bendita bacteria se va a las articulaciones y provoca un cuadro de artritis, ¿no? Y no solamente se va a la articulación, sino que también se va a las válvulas, ¿no? Y produce problemas cardiovasculares. Y también puede producir problemas neurológicos, en los cuales da unos movimientos coreicos, ¿no? Entonces, lo vemos más en niños, más jóvenes, ¿no? Que a veces ya en adultos quedan con sus secuelas cardiovasculares, ¿no? Y ahí el cuadro de artritis, como les digo, se da de forma migratoria, ¿no? Una articulación, luego está en otra, y cuando llega a la consulta, de repente le vemos una o dos articulaciones inflamadas y no más. Y probablemente le pasamos la visita en 2, 3 días y ya esa articulación no está inflamada, ¿no? Entonces se les da un antibiótico, generalmente la penicilina, y con eso lo controlamos, ¿no? Eso más o menos es el patrón de la fiebre reumática. Este tema, esta clase, lo ven generalmente en el curso de cardiovascular, en cardiología lo ven ustedes, pero en el curso de clínicas, ¿no? De clínicas. Pero hay que tener en consideración cómo es este compromiso semiológico de esta patología, ¿no? Que es muy peculiar, ¿no? Por esas características. Me llamó la atención ahora que dijo movimientos neurológicos. Ah, sí, son los movimientos involuntarios que se pueden desarrollar como una manifestación tardía, generalmente en los pacientes con fiebre reumática, que son los movimientos tipos coreicos, son involuntarios que desarrollan algunos niños.
Lo más común es que sea un compromiso articular y cardiovascular, pero adicionalmente algunos desarrollan problemas neurológicos. Ah, ya, profesora, gracias. Muy bien. ¿Cómo vamos a trabajar? Les he mandado a través de Noere, les he mandado las simulaciones, ¿no? Los casos clínicos que se van a desarrollar. ¿Ya lo tienen todos? Sí, doctora, ya les mandé. Ya todos lo tienen. Entonces, para el día de mañana se va a desarrollar el caso clínico de la osteoartrosis. Vamos a desarrollar la osteoartrosis de mano y la gonartrosis, que viene a ser la artrosis en la rodilla, que es bastante frecuente. Entonces, ¿en qué consiste? Que vamos a designar, por ejemplo, a Noeret. Para el día de mañana, tú vas a ser una paciente que nosotros vamos a hacerle la historia clínica, que es portadora de una artrosis de mano. Entonces, tu tarea, Celia, es leer las características de los pacientes con osteoartrosis de mano y escenificar ese papel de esa patología. Y Jean-Pierre es otro pacientito que va a tener una gonartrosis, es decir, una artrosis de rodilla. Entonces mañana vamos a hacer 2 historias clínicas porque esto, como es un cuadro similar de artrosis, pero cada uno con sus características según la articulación afectada, entonces vamos a desarrollarlas el día de mañana. Entonces, para la artrosis, tienen que leer las características clínicas, semiológicas, el examen clínico, en este caso, cómo vamos a examinar las manos y cómo vamos a examinar las rodillitas de estos pacientes. Lean también qué factores se involucran para el desarrollo de estas patologías, ¿no? ¿Qué antecedentes puede haber importantes, familiares? O sea, tratando de abarcar todas las características para poder hacer una historia clínica bastante documentada. O sea, el caso típico, prototípico de un paciente con osteoartrosis de manos y un paciente con artrosis de rodilla. La función de Guido y de Adrani, y también la mía, va a ser el interrogatorio. Hacer toda la historia clínica según los pasos que ya hemos desarrollado en las clases del día de ayer, ¿no? Todo lo que es la anamnesis, en todas sus partes, y además de ello, el examen clínico, pero va a ser solamente localizado, ¿no? ¿Qué es lo que voy a encontrar? ¿Qué maniobras voy a hacer para poder valorar estas articulaciones afectadas? Sería conveniente que en el caso clínico, por ejemplo, Celia, que nos presente una lámina para también hacer lo que hablamos ayer de la ectoscopía. Entonces, una lámina de un paciente con artrosis, en este caso de manos, ¿no? Que llega a la consulta y nosotros trabajamos desde la ectoscopía. Y de igual forma, con una lámina para la ectoscopía de la artrosis de rodilla. Así vamos a ir desarrollando todas las simulaciones de las patologías más frecuentes, ¿no? Luego ya vamos a hacer la artritis reumatoidea, un paciente con gota, van a ir rotando, la espondilitis anquilosante, una paciente con lupus eritematoso sistémico, con compromiso renal y también puede tener otras manifestaciones sistémicas, la artritis séptica, que eso siempre tienen que recordarlo bien claro, de rodilla, que es lo más frecuente, la lumbociatalgia, que también es muy frecuente, la semiología de esta patología. Bien. Aparte de hacer la historia clínica, que la vamos a hacer en la práctica, como si está el paciente ahí, vamos a hacer el interrogatorio, todo, y lo que vendría a ser el examen clínico, luego de ello, nosotros debemos de plantear cuáles son los síndromes que tiene según el caso clínico que nos exponen ellos. Luego de los síndromes, ya comenzamos a plantear los posibles diagnósticos
Y si en algún momento se da, podríamos hasta inclusive hablar un poquito del plan de trabajo. Todo dependerá de lo que todos ustedes lean y de toda la inquietud que tengan ustedes para poder hablar de los planes de trabajo que se pueden realizar. Terapéutica no, porque ya todo eso lo hacemos en el siguiente curso de medicina. Bien. No solamente basta esta práctica que es, digamos, dinámica verbal, ¿no? Sino que luego de ello ustedes van a escribir la historia clínica, ¿no? Del caso de la pacientita que tiene artrosis, por ejemplo, de manos. Tiene que hacer la historia clínica. En este caso lo puede hacer Guido, que es el que va, digamos, a hacer el interrogatorio. Trabajemos en pares, ¿no? Por decir, Celia es la paciente que tiene, perdón, Noé es la pacientita que tiene artrosis en manos, entonces Guido va a ser el que le va a hacer la historia clínica, ¿no? Con el interrogatorio los demás también pueden preguntar, pero quien va a plasmar la historia clínica completita va a ser Guido. ¿Y dónde la va a poner? Porque tenemos que leerla, porque recuerden que ustedes cuando sean internos tienen que escribir la historia clínica. Entonces la vas a colgar en material de clase de nuestro grupo de práctica. Y así, Jean-Pierre, que va a ser el caso clínico de la artrosis de rodillita, la gonartrosis, Adriani tiene que hacer la historia clínica, ¿no? Y viceversa, ya cuando nos toca el día lunes la siguiente práctica, pues Jean-Pierre hará, por ejemplo, un paciente con artritis reumatoidea, entonces Celia va a hacer la historia clínica. Y así deben tener por lo menos unas 3 historias cada uno escritas en TIN. Por favor, deben ponerlo lo más pronto posible, porque yo las voy leyendo y las voy corrigiendo. Porque el tema es eso, ¿no? Que ustedes realicen la historia y yo ya pueda decirles, eso está bien interpretado, esto está bien relatado, esto faltó, en fin, para poder ir también practicando lo que es la historia clínica que ustedes van a desarrollar cuando ya sean internos, ¿no? Entonces, esa es la otra parte que también se trabaja en las historias clínicas. Bien. Hasta ahí estamos bien, está claro cómo va a ser nuestro trabajo, nuestra mecánica de práctica. Sí. Me mandó fotos de una Sí, historia clínica, ¿no? le mandé Y ahí eso el tenemos que modelo. imprimirlo. Sí, ese modelo es del Hospital Hipólito Unanue, donde yo trabajo, y me parece que esa historia está bastante completa y es algo muy real de cómo ustedes van a trabajar. Creo que hay otro modelo de historia que me parece que mandó la doctora Palomino, pero creo que a veces estaría un poquito de confusión. Preferiría trabajar con este modelo de historia clínica que les he enviado. ¿Alguna otra pregunta? Ese es el modelo con el cual ustedes se van a basar para hacer su historia, su anamnesis, tanto en la práctica y también para desarrollarlo en el TIN, ¿no? Donde lo van a colgar en material de clases. Otra pregunta creo que había. Sí, doctora. La historia clínica que usted nos dice que coloquemos en material de clases va a ser la que vamos a hacer recién mañana, ¿verdad? Por supuesto. Exacto. Esa es la que van a desarrollarla, ¿no? Basado ya en todo lo que tienen ustedes, el desarrollo de la historia clínica, que se les ha desarrollado en la clase teórica, y aparte que ustedes ya tienen todas las clases puestas en ti, ¿no? Toditas, las 12 clases, definitivamente están toditas. Entonces, no va a haber ningún problema, aunque me puede decir, pero doctora, yo todavía no he llevado el estudio del aparato locomotor de rodilla. Ah, pero puedes entrar y lo vas a leer, y para tu práctica de mañana que te toca de artrosis de rodilla, tú ya te estás adelantando porque ya tú leíste cómo se hace el examen clínico de la rodilla, qué maniobras debes hacer, y eso es lo que debes aplicar en tu historia, ¿no? Eso es digamos, la idea. Otra área que vamos a desarrollar es la parte del examen clínico. ¿Cómo se va a hacer el examen clínico? Lo hemos estado realizando a través de grabaciones, en la cual ustedes desarrollan un video, se dividen el examen físico, como son 4, en 4 alumnos, y cada uno desarrolla una parte del examen y lo graba con un integrante de su casa, ¿no? Su mamá, su papá, su hermano, su hermana, en fin. No importa que no tenga ninguna alteración,
no importa, de repente tiene algo de artrosis, en fin, no lo sé, o es totalmente sano, no interesa, pero le aplican todas las maniobras de acuerdo al aparato que les corresponde y lo graban y lo presentan en la práctica. Y luego eso lo cuelgan también en el TIN, ¿no? Las evidencias de lo que ustedes han hecho su examen clínico. Eso ya vamos programándonos durante las siguientes prácticas, en qué momento van a ser, no son videos inmensos, ¿no? Son pequeños, para que puedan ir mostrándonos dentro de lo que es la práctica. Y por último tenemos los seminarios. Los seminarios son 3, también se les ha enviado, te lo he enviado, Noere, te lo he enviado para que también se lo pases a tus compañeros, en los cuales ya están escritos los temas que van a tocar, las características, y al término del seminario se presenta un caso clínico, ¿no? Corto, pequeño, pero muy significativo de la exposición que ustedes han realizado. Como son 4 personas, ese es el tema, son 3, generalmente damos uno a cada uno, pero tal vez lo que podíamos hacer es que uno de ellos haga lo que es las prácticas, ¿no? Lo que yo hacía era, cuando me tocaba grupos de 4, 3 alumnos, cada uno hablaba un seminario, y el 4º alumno presentaba los casos clínicos. Hacía los casos clínicos el 4º alumno, ¿no? Podíamos hacer así. Un caso clínico de edema, un caso clínico ¿cuál es de fiebre y de dolor, ¿no? Entonces, para que así los 4 tengan actividades, ¿no? Y desarrollen lo que es el tema de seminarios, porque eso también corresponde una nota, ¿no? Todo es calificado. Sus prácticas, sus seminarios, sus simulaciones, sus videos, ¿no? Que van a desarrollar y las historias clínicas escritas, ¿no? Entonces tienen, pero un montón de notas para poder desempeñarse, por eso es que no deben de faltar a las prácticas. ¿Alguna pregunta? Doctora, Sí, el tema de gonartrosis que me mencionó es sí, una osteoartrosis de rodilla, ¿cierto? sí, Ok, tenía esa duda. claro. Con artrosis viene a ser un proceso degenerativo en las rodillas. Entonces, para no decir artrosis de rodilla, hablamos de artrosis, hablamos del término de gonartrosis, ¿no? Una terminología. Entonces, gonartrosis. Ya sabemos inmediatamente que estamos hablando de la artrosis de rodillitas. Bien. ¿Está todo claro? ¿Algún problema hasta ese momento? Doctora, una consulta. Sí. Como mañana voy a ser paciente, o Ujú. sea, tengo que inventar más o menos según la epidemiología, soy una mujer de tal edad y todo eso. Claro, tú vas a tener, o sea, eso es importante, ¿no? O sea, por eso ustedes simulan la enfermedad y tienen que tener la edad adecuada. Por ejemplo, tú no vas a ser una chiquita que tiene 10 años y que va a tener los síntomas de una artrosis de manos, ¿no? No va. Hay que ser una mujer más o menos de 50 años, ¿no? 60 años, ¿no? Que tiene este problema. O sea, también tenemos que trabajar acá con la edad, tenemos que trabajar con los factores de riesgo, los antecedentes, tanto ocupacionales, familiares, ¿no? Entonces, todo eso lo encuentras. Buscas la, ¿no? información, semiología de un paciente con osteoartrosis de rodilla, osteoartrosis de mano, entonces todo eso te va orientando. No es nada difícil, todos los grupos del año pasado lo realizaron bastante bien. Realmente a nosotros nos sorprendieron porque habían alumnos hasta que simulaban, cambiaban la voz, ¿no? Era así bien, bien simpático. Realmente eran actores, ¿no? Y lo hicieron bastante bien, sus videos, se esmeraron un montón, en fin, se ponían, hacían su examen como corresponde, ¿no? Con la
con la mascarilla, se ponían guantes, su chaqueta, ¿no? Entonces tenían bastante cuidado de todo ello, la iluminación, en fin, ¿no? Algunos hasta hacían muy elaborados sus videos, ¿no? Los elaboraban bastante, ¿no? Entonces había mucha iniciativa, ¿no? A pesar de que estábamos recién empezando esta metodología, hubo una muy buena, digamos, aceptación, ¿no? Por parte de los alumnos. Realmente que sí estuvo muy bueno. Y supongo que este año va a ser mucho mejor porque ya ustedes también tienen toda la experiencia de cómo han llevado también sus cursos, ¿no? Del ciclo pasado. ¿Alguna pregunta? A ver, Jean-Pierre. Cierto. Jean-Pierre, a ver, ¿qué es para ti la ectoscopía? Es la primera impresión que tengo al paciente apenas veo entrar a la consulta. Exacto. ¿Y qué puntos debes de valorar en esa ectoscopía? ¿Qué es inmediatamente lo que debe estar en tu plan, en tu marco conceptual, apenas tienes un paciente? Que lo vas a trabajar siempre, toda la vida, sea cual sea la especialidad que elijas. Bueno, lo primero que veo son su rostro, es decir, las facies. Veo también su forma de caminar y veo la ergonomía, es decir, la postura que tiene a la hora de caminar también. Claro, eso siempre y cuando, Jean-Pierre, el paciente pueda caminar. Recuerda que de repente el paciente está postrado, está tirado en la camita, porque está muy mal, de repente está hospitalizado, de repente está en emergencia. Entonces, no en todos los casos va a haber un paciente que esté deambulando, que esté caminando, ¿no? Puede estar postrado. Obvio que eso forma parte de la actitud de cómo lo encuentras al paciente, ¿no? Si está en decúbito, si está en decúbito ventral, si está en decúbito dorsal, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy importante, la actitud, la postura que tenga este paciente. ¿Qué otros elementos nosotros vamos a valorar en la ectoscopía? No ERET, la parte de lo que ha dicho Jean-Pierre. Ah, ya, doctora, ayer mencionó que, por ejemplo, la vestimenta del paciente, ¿no? La vestimenta, si viene con un acompañante, ¿no? Si puede valerse por sí mismo, ¿no? El viento, cómo anda la marcha. Bueno, otra cosa importante, no se olviden, es el género, ¿no? Paciente, masculino, femenino, y siempre les decimos de aproximadamente 20, 30 años, etcétera, ¿no? Siempre tratar de dar más o menos la edad que pudiera tener el paciente, ¿no? Y no se olviden de destacar los signos destacados, los signos más relevantes, ¿no? Por ejemplo, que el paciente venga todo histérico, ¿no? Todo amarillo, ¿no? Paciente que venga todo, no sé, edematoso, ¿no? Esos signos que son muy relevantes, que tal vez tengan una gran importancia a la hora de ya de nosotros hacer un diagnóstico. El estado de gravedad, no se olviden siempre manifestar, ¿no? Grave o no grave, ¿no? El paciente aparentemente de tanta edad, género masculino, grave o grave, signos destacados, qué es lo que está alrededor, en dónde está el paciente, está hospitalizado, el paciente está sujeto a una vía, está con respirador mecánico, etcétera, ¿no? Entonces, mencionar todas esas características y aparte lo que ya han mencionado ustedes, la actitud, el estado de nutrición, el estado constitucional, la fascie, que es importante, movimientos, marcha y vestimenta, como también se ha mencionado. Entonces, mucho podemos nosotros destacar mediante la ectoscopía. Conforme más nos entrenemos, vamos cada vez a ser más exquisitos en nuestra ectoscopía y nos va a servir muchísimo. Cuanto más años estemos ya en esta carrera de la medicina, cada vez vamos a agudizar nuestros sentidos para aplicar esta ectoscopía de la forma más adecuada. Entonces, vamos a trabajar a ver con esta lámina. A ver, todavía no me acuerdo sus nombres. ¿Dónde está la hojita de sus nombres? Jean-Pierre.
Adriani. Adriani. A ver, ectoscopía en esta pacientita. No puedo observar. ¿Por qué? Creo que debe de presionar ¡Ay, y perdón! compartir. Puchi, cara, disculpen, chicos. A ver cómo yo hago compartir. A ver. Ay. Una flecha hacia arriba. Ajá. ¿Lo ven? Sí, ahora sí. Ya, disculpen, chicos. Ya. A ver, ectoscopía. Ya, podría decir mujer de quizás 60 años. Yo la veo un poco cianótica, los labios cianóticos con cianosis. ¿Digo cianosis? Correcto, ¿O está solo? muy bien. Ya tú sabes el término, está morado, obvio, que sí, cianosis, ¿no? Está muy bien, cianosis y determinar en qué lugar, ¿no? Ya se ha encontrado muy bien en los labios, pero de repente en otra área más, ¿sabes? Ya, cianosis en los labios, en las manos, en las extremidades superiores e inferiores, ¿no? Que son las manos, los pies. Y su de peso elevado, o como Pero para eso ya tenemos términos que tienes que ir manejando, ¿no? Leptosómico si lo ves flaquito, pícnico si lo ves que está un poco subido de peso, ¿no? Podría ser pícnico este pacientito, ¿no? No está subido de peso. Pero, ¿cuál es el signo que destaca, que resalta? Aparte de lo que muy bien has mencionado, cianosis. la cianosis, correcto. ¿Qué otro signo vemos que es bien relevante en esta paciente? Me llama A ver, Jean-Pierre, ¿podrías agregar? Bueno, yo evidencio, aparte de la cianosis, que hay un posible edema de miembros inferiores. Muy bien, ese edema es bien extenso. ¿Qué lugares? Ya mencioné miembros inferiores, pero ¿qué otros lugares está localizado este edema? Posiblemente en el abdomen y también en los brazos. Y cuando se acumula el edema en el abdomen, ¿qué nombre toma? ¿Alguien sabe? Ascitis, doctora. Ascitis, muy bien, ascitis, ¿no? Entonces, estamos frente a un paciente con un edema bastante extenso, inclusive cuando el edema está muy extendido le llaman anasarca, ¿no? Paciente en anasarca, le ponen así, ¿no? Entonces, el paciente, no se olviden, ¿está grave o no está grave? sí. No la veo grave. ¿Perdón? ¿A la ectoscopía? Estamos solamente en ectoscopía, ¿no? Obvio. Sí la veo grave yo por la cianosis. Claro, o sea, tendríamos que ver los signos de gravedad, ¿no? Por ejemplo, que esté insuficiencia respiratoria, que tenga cianosis, que esté sujeto a una vía, que esté en ventilación mecánica, que esté inconsciente. Ustedes llegan a estar con los ojos sumamente cerrados, entonces esos ya nos indican signos de gravedad, ¿no? Aquí la cianosis es un signo un poquito delicado, porque obvio no hay una buena perfusión y está totalmente edematizado, ¿no? Bien, entonces yo viendo a este paciente, más o menos, ¿qué me orientaría? ¿Qué patología podría tener este paciente? ¿Qué probables síndromes podría tener este paciente? Solamente mirándolo. Noeret. ¿Noeret? ¿Alguna patología renal, doctora? Bueno, que tenga un síndrome renal, que tenga una insuficiencia renal, esa es una opción. Otra causa de estos problemas que pueda tener esta pacientita, Jean-Pierre. Bueno,
Parece ser una bronquitis crónica o EPOC, ya que tiene una cianosis y tiene la constitución pícnica que también se caracteriza de la bronquitis crónica. Bueno, tú ya le ves por un proceso respiratorio. Otra causa, Adriani. Descompensación general. No, pero ¿de qué órgano? Más o menos estamos tratando de ver qué órganos podrían estar afectados en este paciente. Sí lo asocio también con riñón, pero más generalizado. Pero ¿qué otro órgano se puede comprometer y te puede dar edema, se puede dar Páncreas. cianosis, te puede dar ascitis? Los pulmones también para la cianosis. Bueno, también. Pero podríamos también pensar en algún problema de una insuficiencia hepática que esté dando este problema de edema importante, ¿no? En anasarca y con la Doctora, cianosis. Sí, ¿podría ser una insuficiencia cardíaca? también podría darnos edema, claro, también puede ser una insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque en realidad solo estamos trabajando con la ectoscopía, ¿no? Ya aquí ya tendríamos que luego desarrollar toda la historia clínica para ver frente a qué síndromes estamos presentes. Pero en sí, importante es resaltar acá y ya valorar los signos destacados de esta pacientita. A ver, vamos a ver otro caso. Por ejemplo, acá. A ver, Guido. Sí, doctora. A ver, ectoscopía de esta pacientita. Bueno, parece ser referente a un síndrome de Cushing, doctora. Ya, pues, ya sabemos, pero estamos en la ectoscopía, el entrenamiento de la ectoscopía. ¿Cómo vas a mencionar este pacientito? Ya, es una paciente con una cara. A ver, un momento. Traten de entrenarse como que ya tener grabadito el chip. Paciente mujer de más o menos tantos años de edad que presenta signos destacados tal, ¿no? Que está en tal posición, tiene una constitución tanto, ¿no? Grave o no grave, en fin, ¿no? Traten siempre ya de marcar un esquema para que siempre lo manejen de forma, digamos, ya continua este entrenamiento. A ver, Bueno, Guido. paciente mujer de aproximadamente 50 años de edad. Eh, a la facie la veo un poco rojiza, con rash, cara de luna llena. Presenta en la piel moretones, estriaciones también. Estrías, ¿no? Estrías. Y atrofia. Estrías y atrofia. Algo resaltante es cómo está distribuido el tejido celular subcutáneo. ¿Cómo está distribuido este tejido? A ver, Jean-Pierre. Se evidencia de que hay una distribución central. Ya. También puedo ver manchas como, bueno, dice quimosis, ¿no? Como si fuera moretones. Claro. Y parece que tiene sequedad o resequedad en la piel. Y las estrías, ¿no? Unas estrías que son rojas vinosas. En cuanto a la distribución del tejido celular subcutáneo, aquí lo que llama la atención es la distribución central, es decir, a nivel del abdomen, ¿no? A nivel del cuello, a nivel de la cara en media luna, ¿no? Eso es lo más resaltante en cómo se ha distribuido este tejido, esta grasa en ese paciente. ¿En qué caso lo vemos? ¿Qué preguntaríamos? A ver,
Adriani, ya dejamos la ectoscopía y ¿qué pregunta le harías a esta paciente? ¿Qué te gustaría saber? ¿Qué pregunta muy relevante le harías a esta paciente? Bueno, me llama la atención la mala cicatrización, así que, y por su estado pícnico, por eso le preguntaría sus hábitos alimenticios. Ya, entonces para ti, esta distribución de esta grasa, para ti sería tal vez porque hay un exceso de alimentación, o sea, por un exceso, o sea, Podría ser una por obesidad sí. porque come de repente muchos carbohidratos. ¿A ti te parece que fuera por eso? ¿Otra opinión? Chicos, pregunta abierta. ¿Qué le preguntarían a la paciente? Yo le preguntaría si tiene una enfermedad ya que le hayan diagnosticado anteriormente, ¿no? Y si es que lo tuviese, si es que toma corticoides. Ah, muy bien, perfecto, ¿no? Esa es la orientación. Ya sabemos que hay pacientes que tienen enfermedades, sobre todo del tejido conectivo, ¿no? Por ejemplo, un paciente con artritis reumatoide, pacientes con lupus eritematoso sistémico, que utilizan corticoides, porque lo ameritan, porque tienen un compromiso renal, porque tienen un compromiso pulmonar, ¿no? Entonces requieren dosis un poco más altas de lo normal de los corticoides. Cuando uno se excede en este uso de corticoides, a veces porque indicamos nosotros en la terapéutica, o a veces porque el paciente se automedica, eso también suele suceder, un paciente con artritis reumatoidea se da cuenta que la prednisona le calma el dolor, le baja la inflamación, a pesar que nosotros le damos 5 o 10 miligramos, el paciente se toma 50 miligramos diarios, ¿no? Entonces termina con un síndrome cushingoide como vemos en este caso, ¿no? Entonces, qué importante es ahí los antecedentes, ¿no? ¿Qué fármacos ha tomado? ¿Qué diagnóstico, qué enfermedad de fondo tiene? ¿No? Entonces, como decía el alumno, tengo, por decir, tengo lupus eritematoso sistémico. ¿Qué dosis de corticoides toma usted? ¿Qué dosis de prednisona? Yo tomo 50 miligramos de prednisona diario. Entonces, estas vienen a ser todas las manifestaciones, en su mayoría, por una dosis alta de corticoides, ¿no? Aparte que puede tener ya una patología de fondo, porque de hecho que si toma esa dosis de corticoides, debe haber alguna patología que lo amerita, ¿no? De un órgano importante que sea comprometido. Bien. Acá, por ejemplo. ¿Qué llama la atención acá? A ver, Adriani. Sí, doctora. Sí, ¿Cuál de los Paqui, tres casos? ¿qué te llama la atención en la ectoscopía en esta pacientita? Son tres mujeres. No, la Ya vi la pacientita es ficha. la que está señalando. La ves, ¿no? El señalador ahí. Sí, ya la vi. Y su aspecto rojizo de sus mejillas. Ya, entonces eso le Digo, puedes la determinar. ¿Sí? presento. Claro. Ya sería mujer de 25 años con Aproximadamente. mujer de aproximadamente 25 años que presenta edema, o cómo me refiero para las mejillas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es edema o es una Eritema. coloración rojiza? Entonces, puedes decir un rash malar, ¿no? Una fascia eritematosa, ¿no? Que cubre Claro. qué áreas. Ahí es bueno distribuirlo, ¿no? ¿Qué áreas está cubriendo ahí, en esa carita? Sí, cubre ambas mejillas. ¿Y qué Y respeta? ¿Qué bueno, no toca? ¿Qué cosa no está afectada? los ojos, la parte de la mandíbula, la boca, la frente.
Ujú. Y algo importante es que respeta el surco nasogeniano. Ese surco no está rojito. Ese es algo muy típico de los pacientes con rash malar, en los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico, ¿no? Algo muy patognomónico. Ustedes, por ejemplo, ven a la paciente así, con ese rash malar, como alas de mariposa, ya ustedes, y joven, ya estás pensando, esta paciente debe tener lupus. Mirando nada más la carita, ¿no? Ya te estás orientando, porque es muy típico ese rash. Este también es una facie cushinoide, ¿no? Típica de los pacientes pues, que utilizan corticoides a dosis altas, ¿no? Y si a esto le agregas que tiene un rash malar en alas de mariposa, probablemente sea una paciente con lupus que está recibiendo dosis altas de corticoides. Vamos viendo otras. La ictericia, la cianosis. Aquí, por ejemplo, ¿qué llama la atención en esta lámina? Gido. Doctora, Gido, en esta lámina, que es lo resaltante a la ectoscopía. una retracción, una especie de rigidez, ¿Ah? ¿En perdón, qué área? Descríbelo, ¿en qué área? a nivel del labio superior. En los labios. ¿Son los superiores o también inferiores? Bueno, inferiores también. Entonces, aquí lo que llama la atención es que hay una pérdida de los labios, han disminuido su grosor, disminución del grosor de los labios, disminución de la apertura bucal y una retracción perioral, ¿no? Toda esa zona está como arrugadita, ¿no? Y una retracción, una rigidez en todo alrededor de la mucosa oral. Y algo más también resalta. Noeret, ¿qué otra cosa resalta en esa carita? Aparte de todo lo que ha mencionado Gido. Doctora, no sé si tiene unas heridas a nivel de los labios, en las esquinas. Sí, lo que pasa es que como está disminuida la apertura bucal, de repente cuando la pacientita se pone la cuchara, tal vez le lacera, ¿no? Se lacera las comisuras labiales, ¿sí? ¿Sí? Pero hay algo más que resalta en esta lámina, aparte de todo eso que se ha mencionado. A ver, Jean-Pierre. Observo que hay resequedad y veo que su piel está bien arrugada. Parecía una piel acartonada. Ajá, muy bien. ¿Y qué más? ¿El color, cómo va el color? Está pálida. Está pálida, ¿no? A diferencia de este niñito que está todo violáceo, ella está sumamente pálida, ¿no? ¿Alguien podría decir qué patología es? Una ¿Alguien ha visto eso? ¿Ah? amiloidosis. No, 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 no. Es una patología Podría ser reumatológica. anemia. Claro, debe tener una anemia de fondo. Casi las patologías crónicas llevan a un cuadro de anemia. Aparte que como esta paciente no puede comer bien, no puede pasar bien la cuchara, imagínense, debe tener mucha limitación para su alimentación. Tendría que usar todo con sorbete y licuado, ¿no? Que va a poder comer un pedazo de carne, en fin, si no puede movilizar bien esa mandíbula. Bueno, esto lo vemos en los Pero, pacientes que tienen... profesora, Sí, disculpe. Ajá, sí, estaba diciendo que tenía algo de artritis. ella no, ella no Ajá, tiene artritis. parece Esta escuchar. es una patología que se llama esclerosis sistémica progresiva, en la cual la piel se va acartonando, se va fibrosando, ¿no? Y de tal manera que pierde todas las características, los pliegues, la expresión, esa carita, y todos los labios se van disminuyendo, y no solamente tiene el compromiso de la piel que se acartona en cara, en manos y a veces en todo el cuerpo, sino que además hay compromisos de otros órganos, compromiso a nivel pulmonar, a nivel digestivo, a nivel de vasos, articulaciones, etcétera. Es una enfermedad sistémica muy importante, ¿no? Entonces, esa es la llamada esclerosis sistémica progresiva. Cuando vemos esta carita prácticamente
también son signos muy patognomónicos de esta enfermedad. Entonces, la ictoscopía nos ayuda muchísimo para ello. Bueno, la fascia adelgazada, edematosa. Es un paciente, por ejemplo, en este sí podemos decir que está grave, ¿no? Tiene una ascitis importante, miren. Está sujeto a una vía donde hay un drenaje acá. La enfermera que lo está asistiendo y vías que lo están ayudando. Y está sumamente adelgazado, ¿no? Está caquético, miren sus bracitos. Delgadito, 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 ¿no? Es un paciente grave. Está en decúbito dorsal, ¿no? La fascia hipertiroidea, ¿no? Probablemente la van a ver en endocrino, los ojos, ¿no? Están en exoftalmo, ¿no? Salidos y con una retracción palpebral importante, ¿no? Una expresión del terror le llaman, ¿no? Entonces cuando ven un paciente así, ya este paciente debe ser hipertiroideo, ¿no? A diferencia del hipotiroideo, de que ese paciente es todo edematoso, pálido, todo apático, no habla mucho, ¿no? Tiene una fase muy así relajada, ¿no? Todo lento. Cuando le hablan, su voz ronca, habla lento, ¿no? Y la lengua bastante grande, macroglosia. También puede haber alopecia, ¿no? La acromegalia, ¿no? De crecimiento óseo acral excesivo, prognatismo en la mandíbula pequeña, ¿no? Y esa forma, ¿no? De cara ya es típica, ¿no? De un paciente con acromegalia. Cushingoide, ya lo hemos visto, olvidarse. Otra fascia lúpica, importante, ¿no? Siempre respeta el surco nasogeniano, ¿no? Y las alas en mariposa. Otra vez la fascia esclerodérmica. Mire, no puede ni abrir la boquita. Tiene telangiectasias en la carita. Estas son las famosas telangiectasias que puede haber. Diabetes mellitus, muy importante. Estos siempre van a ver todas las características, ¿no? La obesidad que ellos presentan. Las manos. Las manos, por ejemplo, en esta. Acá resalta los nódulos. Estos son los famosos nódulos de Heberden y los nódulos de Bouchard. Los de Heberden se localizan en las articulaciones interfalángicas distales y los nódulos de Bouchard en las interfalángicas proximales. Estos nódulos son típicos ¿de qué patología? La osteoartritis. No, perdón, osteoartrosis. Osteoartrosis, ¿no? Osteoartrosis, que es un proceso degenerativo, y mañana van a desarrollar ustedes este caso clínico, ¿no? Entonces, algo muy típico. Acá tienen que mucho resaltar la rigidez matutina, cómo es el dolor, con qué se exacerba, con qué disminuye, en fin, ¿no? Ahondar más en esto de la artrosis. Luego acá tenemos las manitos, que están todas en rigidez importante, ¿no? Está la piel totalmente seca, acartonada. Estas son las manitos de los pacientes con esclerosis sistémica progresiva, ¿no? Las manitos de la pacientita con la cara típica, pequeñita, de la boca chiquitita. Esta es la manito de la esclerosis sistémica progresiva, donde la piel también está acartonada y pierde turgencia. Y todos los dedos en flexión, y ellos también tienen el famoso fenómeno de Raynaud, que es este, donde los dedos, por problemas que no circula bien la sangre, tienen tres fases. Tienen la fase de los dedos se ponen blancos, luego se ponen violáceos y rojizos, ¿no? Tres fases tienen estos los pacientes con fenómeno de Raynaud. Y es algo importante que debemos de preguntarle cuando sospechamos de este problema, o el paciente viene a la consulta, vengo porque mis dedos están morados, ¿no? Ahora que hace frío, mis dedos están morados, blancos. Bien. ¿No? Esclerosis sistémica progresiva, los llamados dedos en salchicha, borramientos. Si se dan cuenta, se borran todas las rayitas que tenemos. Todas las rayitas están borradas. Esta es la famosa esclerodactilia. Y toda la piel acartonada de las metacarpofalángicas para adelante, todo esto viene a ser la esclerodermia.
típico en la esclerosis sistémica progresiva. Nódulos de la artrosis. La artritis reumatoidea. Ya acá sí es muy diferente. Acá ya lo que hay en las articulaciones es inflamación. Inflamación en las articulaciones, generalmente en las interfaléngicas proximales, en las metacarpofalángicas y en los carpos. Se inflaman, hay desviación cubital, ¿no? Los dedos en cuello de signo, hay atrofia interósea importante, ¿no? Es lo que vemos en los pacientes con AR. Entonces, solamente mirando las manos ya nos podemos orientar mediante la ectoscopía qué patología puede tener este paciente. Los dedos hipocráticos, esto lo vemos en pacientes con problemas pulmonares crónicos, ¿no? Aumento distal de las partes blandas de los dedos en palillo de tambor, las uñas en vidrio de reloj, como los podemos ver acá. Se presenta en estados de hipoxia crónica, en fibrosis pulmonar, ¿no? Hay pacientes que han tenido, por ejemplo, tuberculosis, presentan este tipo de manos que ya nos indicaría de algún problema respiratorio crónico que presenta este paciente. Fenómeno de Raynaud en sus 3 fases, cambio del color de los dedos, blanco, rojo y morado, ¿no? Blanco por vasoconstricción, rojo por hiperemia y morado cianosis. Vitíligo, placas acrómicas, se relacionan muchas veces a alguna etiología autoinmune. Ya el bocio difuso en pacientes con hipotiroidismo. Bien, entonces más o menos este era tratar de enfocar un poquito la ictoscopía, que ahora en todos los casos clínicos también lo vamos a ir resaltando. Bien, ¿alguna pregunta? Mañana, ¿a qué hora nos podemos reunir? ¿Sí? Tenía ¿Sí? una pregunta Sí, dime. Sobre el momento de que vamos a hacer las preguntas como médicos. Ajá. Si bien es cierto, la historia clínica tiene un formato, ¿no? Donde primero se pone la afiliación. Todo así ¿Cómo van a vamos a hacer? desarrollarlo. Todo lo van a Según desarrollar ese orden. según el orden de la historia clínica que les he dado. Del Hipólito Unanue. O sea, es como si ustedes tienen al paciente, están con el formato y van llenando, según el formato. Ahí está todas las partes de la historia clínica completito, como ustedes van a desarrollar cuando sean internos. Ya, entiendo, doctora. Gracias. Y hay que ir preguntando, vamos perfeccionándolo, vamos corrigiéndolo, vamos así, Tal vez al inicio un poquito nos demoramos, pero luego ya debe de fluir, ¿no? Mañana, ¿a qué hora nos podemos reunir, chicas? Doctora, mañana creo que tenemos tiempo en la mañana. Uy, wow, yo sí no puedo mañana en la mañana. En la tarde, ¿qué hora tienen libre? Tenemos patología de 2 a las 7, de 3 a 7, porque tenemos que recuperar clase. Y mi compañera Emma no puede en la noche. Emma, ¿qué hora puedes? Sí, a las 8 sí. A partir de las 8. Uy, qué tarde para trabajar. A esa hora van a hacer su caso clínico. Pero que no se me duerman. ¿No tiene un espacio más temprano? No, mañana no. Bueno, mañana será a las 8, pues la historia clínica, ¿no? Por favor, desarrollenla bastante, tengan bien desarrollado. Creo que para eso hemos hecho esta primera clase, para dejar todo bien puntualizado, para que esta práctica sea bastante fluida. Por favor, ya tienen los formatos, ya tienen las preguntas que van a hacer. Escenifiquen bien su caso clínico cada uno de ustedes, el más típico, el más patognomónico, para que sea más fluido todo, nuestras preguntas, interrogatorios. No se olviden que luego nuestros síndromes y luego posibles diagnósticos y con eso ya plantear, ¿no? el caso clínico de la mejor manera. Entonces quedamos para mañana a las 8 de la noche, pues chicos. Ni modo. Sí, doctora, Sí. Más tarde le estoy enviando las rúbricas del grupo. Así pues, eso es lo que dice que... ¿Me vas a mandar cuál? ¿La sumativa? ¿Cuál es la que mandas? Las dos. Ah, las dos vas a mandar. Ah, ya. Porque Sí. una es la que se califica día a día y la otra es al final, ¿no? Bueno. Pero bien. de una vez le pido las dos para que ya las tenga. Ya, esas tú las mandas por el WhatsApp, ¿no?
No sé por dónde prefiere usted porque los otros doctores querían que les envíe su correo. Ay, no sé cómo sea mejor. ¿Correo, será? ¿Correo? Sí, pues correo, para descargarla. Sí, correo. Está bien. Ya, el correo institucional. Vas a mandar institucional. Ya, perfecto. Listo. Así quedamos, chicos, ¿ya? Sería de mañana, no se olviden no faltar. 8 en punto, por favor. Doctora, ¿lo desea en PDF o en Word? Que lo pueda descargar, ¿no? Que lo pueda sacar, que no tenga ni nada bloqueado. Ajá, sí, en cualquiera, pero algunos autores querían en PDF, otros en Word, por eso. Ay, no sé, puede ser a lo mejor, ¿no? Porque... ay, la verdad que no sé cómo me mandaban los chicos antes, ¿ah? Me mandaban nomás y yo igual la trabajaba. Tenía problemas con eso para poner la nota. Ya, chicos, hasta mañana. Chao, chao. Chao, chao a todos. Jean-Pierre, Guido, Adriani, chao, chao. Chao, doctora. Pues, doctora. Chao, chicos, chao. Hasta mañana.